Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con esta serie de sermones que empezamos hace unas pocas semanas sobre cómo crecer en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con Cristo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo por el COVID, por la pandemia. Y hoy vamos a ir a uno de los salmos tal vez más particulares que encontramos en las Escrituras. Es un salmo hermosísimo que nos presenta una faceta de nuestro propio corazón que a veces no nos gusta mucho aceptar o reconocer, pero a la vez nos presenta la otra cara de la moneda. El que hace el salmista cuando se enfrenta a esos sentimientos de envidia hacia la prosperidad de los malvados, hacia la prosperidad de los arrogantes. ¿Qué hace el salmista cuando se da cuenta que está sintiendo esas cosas, que hay esas cosas feas en su corazón? ¿Qué hace? ¿A dónde va? Y cómo se desenvuelve todo el asunto para la gloria de Dios. Así que bueno, hoy, como les dije, vamos a ir a este Salmo 73, pero antes de que vayamos a la lectura, quisiera que nos hagamos una pregunta. Quisiera invitarlos a que juntos nos hagamos una pregunta y quisiera que la respondiéramos con toda honestidad. Es una pregunta que puede resultar incómoda. Y es: ¿qué sentimos cuando vemos a los impíos, a los arrogantes prosperar? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos a personas que aborrecen a Dios, que son arrogantes, que roban, se aprovechan de los demás, que hacen daño a otros de forma deliberada, que viven cómodamente acumulando riquezas y sin preocuparse por cómo van a pagar las cuentas, y todo a costa del trabajo de los demás? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos la prosperidad de esas personas y pensamos en que nosotros como cristianos nos esforzamos por honrar a Dios en el día a día, nos esforzamos por conocerlo más, nos esforzamos por tener una relación íntima con Él, nos esforzamos por compartir las buenas nuevas con el mundo, y aún así pasamos trabajo, enfrentamos sufrimiento, privaciones y toda clase de pruebas en nuestro día a día? Les pido que seamos brutalmente honestos. ¿Alguna vez en un episodio de estos nos hemos sentido avergonzados delante del Señor porque hemos levantado el puño y hemos protestado, y nos ha parecido que es injusto que a esas personas que son aborrecedoras de Dios les vaya bien, y que vivan cómodamente, y que acumulen riquezas, y que lleven una vida sin mayores preocupaciones, y a nosotros como cristianos que servimos a Dios nos toque pasar trabajo? Seamos honestos en nuestra respuesta. ¿Cuántas veces hemos sentido envidia de los arrogantes? ¿Cuántas veces hemos sentido rabia por la prosperidad de personas que rechazan a Dios, particularmente cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles? Uno pudiera pensar que sentirse así es algo que no tiene cabida en la vida cristiana, que un cristiano no puede sentir ese tipo de cosas, y que ningún verdadero siervo de Jesucristo debe permitir que eso le pase jamás, que eso no forma parte de la vida de un cristiano. Y la realidad es que cuando vamos a la Biblia, no solo nos encontramos lo contrario, sino que nos encontramos un salmo, que es el Salmo 73, como dijimos antes, que expresa y que de alguna manera toca esta realidad de una manera tremenda. Vemos en este salmo como un siervo de Dios, un siervo consagrado, siente
toda una cantidad de emociones negativas, de rabia, de envidia, frente a la prosperidad de los malvados. Y eso nos lleva a pensar, siendo que no fue una cosa que él sintió en secreto, sino que quedó plasmada, y no solamente plasmada delante de la gente de aquella época, sino que el Señor lo plasmó en sus escrituras y lo dejó ahí para nosotros, para que como cristianos todos nosotros tengamos acceso a esto y veamos como un siervo, aún un siervo consagrado, aún una persona que persigue la santidad, aún una persona que está sirviendo al Señor en el día a día de una manera tremenda, puede sentir, y en efecto va a sentir, toda esta serie de emociones de envidia, de rabia, de malestar, cuando ve que aquellos que aborrecen a Dios prosperan, mientras él o uno como cristiano pasa momentos difíciles, aun cuando estamos sirviendo al Señor. Hoy lo que vamos a ver en este salmo es cómo lidiar con ese problema, cómo podemos lidiar con la envidia que sentimos frente a la prosperidad de los malvados. Por un lado, dándonos cuenta que esos sentimientos están allí, y están allí porque forman parte de nuestra naturaleza caída, pero entendiendo por otro lado que hay una sola manera de hacer frente a esto, y es en la presencia de nuestro Señor. Es cuando vamos delante de Él que encontramos la fortaleza, que encontramos el consuelo, la guía, que encontramos la sabiduría que necesitamos para enfrentar esta situación. Cuando vemos al impío prosperar y sentimos que la vida nos parece injusta, hay un solo lugar a dónde ir. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el Salmo 73. Pero antes de continuar con el sermón, vamos a orar, vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que nos ayude a vernos a nosotros mismos como Él nos ve, a conocer nuestro corazón como Él lo conoce, que nos permita mirar hacia adentro, ver lo que hay ahí, y que viendo eso nos transforme, nos lleve delante de Él, nos cambie, nos moldee y nos lleve el día de hoy a una relación aún más íntima y más profunda y más estrecha con Él. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Te damos el honor y la gloria, porque si podemos estar aquí es por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que hoy vamos a tocar, Señor, un tema que es duro, que a veces no nos gusta reconocer, pero que está ahí, Señor. No nos gusta reconocer que sentimos envidia del impío, del malvado, cuando lo vemos prosperar, pero es una realidad, Señor, que tú nos dejaste representada en tu palabra. Hoy ponemos nuestra vida delante de ti, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros planes, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a conocerte más, que nos confrontes, que nos transformes, y que Padre, a través de tu palabra, Señor, hagas de nosotros cada día siervos más dispuestos, más sumisos, más humildes y más útiles a tu reino. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar leyendo la primera porción del Salmo, de los versículos 1 al 14, para ver cuál fue la reacción inicial del salmista frente a la prosperidad de los malvados, frente a la prosperidad de los impíos, y cómo esto lo que nos muestra es algo muy crudo, es la realidad de nuestra propia carne, la realidad de nuestra naturaleza caída frente a la prosperidad de los arrogantes. Permítanme que lea primero, vamos a leer toda esta sección del 1 al 14, pero voy a comenzar leyendo los versículos 1 al 3. Y dicen así: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Lo primero que tenemos que ver aquí, hermanos, es que el salmista comienza con una declaración tremenda sobre el carácter de Dios. Cuán bueno es Dios con Israel. Pero también comienza haciendo una declaración tremenda sobre su propia actitud frente a la prosperidad de quienes adversan a Dios. Dios es bueno. Cuán bueno es Dios con Israel, y cuán pecador soy yo, que sentí envidia de los arrogantes
de los que rechazan a Dios, de los que adversan la voluntad de Dios, al ver cómo prosperaban y al ver cómo tenían el tipo de vida que mi carne quisiera tener. Hermanos, si lo vemos con toda honestidad, la única conclusión a la que llegamos frente a esto es que lo que nos separa del salmista y de lo que estaba sintiendo el salmista es sencillamente el tiempo, las circunstancias culturales, las circunstancias políticas, pero el corazón del salmista, las luchas del salmista y nuestras luchas son las mismas. El corazón caído en él es el mismo corazón caído que nosotros tenemos, y frente a la prosperidad de quienes nosotros consideramos no merecedores de algo, la reacción va a ser siempre negativa. Y eso es algo que está ahí, no lo podemos evitar. Él sintió rabia, sintió envidia al ver la prosperidad de los malvados. Y fíjense cómo en los versículos que siguen del 4 al 12 se explaya, nos da una descripción profundísima y tremenda de cómo era la realidad de estas personas. Permítanme leerlo, vamos a leer versículos 4 al 12. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. Fíjense esto que describe el salmista. No tienen problemas, viven saludables, viven siendo orgullosos de sí mismos, son violentos, maliciosos, burlones, mentirosos, son arrogantes, abusadores, no tienen temor de Dios. Y a pesar de que son así, la gente acude a ellos, la gente los busca, la gente les cree. Y sin afanarse, aumentan sus riquezas. Y frente a esta realidad, el salmista se hace una pregunta que muchos siervos de Dios se han hecho cuando se enfrentan a la prosperidad de los impíos. Cuando evalúan la realidad, evalúan lo que los impíos están viviendo y la prosperidad que ellos están teniendo desde el punto de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza caída. Fíjense nuevamente lo que dicen los versículos 13 y 14. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Frente a la prosperidad de los malvados, frente a la prosperidad de los impíos, el salmista, al ver su propio sufrimiento, su propia aflicción, dice, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Y les pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros así? ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en ese lugar donde estaba el salmista al escribir estas líneas? ¿Qué hacemos nosotros además? Es la pregunta que tenemos que hacernos cuando nos sentimos así. Cuando sentimos envidia frente a la prosperidad de los malvados, cuando sentimos rabia frente a la prosperidad de quien es contrario a la voluntad de Dios, ¿cómo nos sentimos? ¿Y qué hacemos nosotros? Y vamos a continuar con la lectura. Vamos a ir a los versículos 15 al 20 para ver qué hizo el salmista delante de esta situación. Cuando él sintió rabia, cuando sintió envidia por la prosperidad de los malvados, ¿qué hizo el salmista? ¿Cómo hizo él frente a esos sentimientos, a la envidia, a la frustración, a la rabia, a todo eso que él estaba sintiendo a causa de las bendiciones, entre comillas, que estaban recibiendo los impíos, frente a la prosperidad que estos hombres estaban exhibiendo? Y en estos versículos 15 al 20 que vamos a leer ahora, vamos a
focalizarnos en algo y es ver el verdadero destino de los arrogantes, el verdadero destino de los impíos. Fíjense lo que dicen estos versículos. Si hubiese dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes desecharás su falsa apariencia. De nuevo, el salmista comienza en esta segunda sección del Salmo con una declaración crucial. Lo primero que hace es reconocer cuán equivocado, cuán errado hubiese sido seguir el ejemplo de los impíos. Pero a la vez reconoció que si bien era un error, hubiese sido un error tremendo seguir el ejemplo de ellos, el manejar esa carga, el manejar esos sentimientos, el entender eso que estaba ocurriendo, era una carga que humanamente él no podía llevar. Si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Pero de inmediato vemos que el salmista hizo algo que cambió por completo su perspectiva de la situación. En los versículos 16 y 17 dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En lugar de alimentar su rabia, en lugar de regodearse en su miseria, regodearse en su dolor, en la frustración que él estaba viviendo, el salmista hizo lo único razonable que un siervo de Dios puede hacer en una situación como esa. Él buscó la presencia del Señor y pudo ver las cosas ahí en la presencia de Dios desde la perspectiva divina, no desde su propia carne, no desde su propia realidad, sino pudo ver la situación con los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios. Amados, algo que desde el punto de vista de nuestra naturaleza caída pudiera parecer atractivo, pudiera parecer deseable, algo que nuestra naturaleza podría abrazar y recibir de manera placentera, se tornó grotesco al verlo desde los ojos de Dios. Esa ilusión de poder, el egocentrismo que es alimentado por la adulación de las demás personas, la riqueza ganada a costa del esfuerzo de otros, la jactancia por el éxito que hemos alcanzado en la vida, son ante los ojos de Dios una trampa resbaladiza que mantiene a los arrogantes cautivos en un camino de perdición. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Lo que a los ojos del mundo pudiera parecer importante y duradero, es solo una ilusión pasajera. En realidad, son cosas que se evaporan con el tiempo, un sueño del cual se despierta. Y va a llegar el día en que los arrogantes van a enfrentar la presencia de Dios, van a enfrentarse a su santidad, van a sufrir su castigo y ahí se van a ver forzados a evaluar todas esas cosas que ellos atesoraron y que agradecieron en vida, van a verlas a la luz de la verdadera prosperidad, que es la que los hijos de Dios van a disfrutar por toda la eternidad en la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando el Señor se levante, desechará la falsa apariencia de los malvados. Cuando el Señor se levante, quienes lo han adversado, quienes no confiaron en Él, quienes no le creyeron, van a ver que todas esas cosas que ellos pensaban que eran duraderas y que ellos le parecían importantes,
se desvanecen con el tiempo y lo que van a tener por delante es una perspectiva eterna de juicio, de recibir la ira de Dios por la eternidad. Y ante esta realidad uno debe preguntarse, entonces nuestro consuelo como cristianos está en saber que los arrogantes se van a enfrentar a la ira de Dios y que van a ser castigados por toda la eternidad. Por supuesto que no. Esto no es un consuelo para nosotros. No es un consuelo ver en el futuro terrible de los malvados un consuelo para nuestro presente. El consuelo, hermanos, realmente donde comienza es al darnos cuenta de que por la gracia de Dios uno fue rescatado del mismo destino de esos arrogantes, de esos impíos. El consuelo comienza cuando nos damos cuenta de que realmente ellos y nosotros no somos tan diferentes. Más bien somos igualitos. Que tenemos una naturaleza caída, que lo que los llevó a ellos a hacer lo que hacen, si hubiésemos estado nosotros en la misma situación, en las circunstancias adecuadas, probablemente hubiésemos hecho lo mismo. Hermanos, tenemos que recordar que en nuestra naturaleza caída todos somos arrogantes, todos somos pecadores, todos mereceríamos el mismo fin. Sin embargo, no por quienes somos, no porque somos mejores o tenemos un mejor carácter o hemos acumulado más méritos o somos más inteligentes o más sumisos o hemos buscado a Dios de maneras diferentes a las que ellos lo han buscado, sino por quien llevó en la cruz el precio de nuestros pecados, se nos concedió el privilegio inmerecido de ser adoptados como hijos de Dios. Hermanos, lo que nos diferencia a nosotros como cristianos que hemos recibido el perdón a través de la sangre de Cristo, de esos malvados que lo aborrecen, no es nuestra conducta, es la gracia. Es el perdón inmerecido que hemos recibido. Es el sacrificio del Mesías en el cual hemos creído. Por los méritos de Jesús, por lo que Él hizo, por la vida perfecta que llegó y por el sacrificio que hizo en la cruz, Dios nos ve a nosotros de una manera diferente. Ya no nos ve como ve a los impíos, ya no nos ve como pecadores. Ve la justicia de Cristo en nosotros. A través de su sangre preciosa fuimos reconciliados con Él. Y es gracias a esa salvación que Él mismo pagó y que nos regaló por gracia, que nuestro consuelo y nuestra esperanza frente a las injusticias de la vida no se encuentran en este mundo, sino en su presencia. Es por ese sacrificio de Jesús, es por ese precio que Él pagó en la cruz que nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. Y es ahí, en la presencia de Dios, donde está el consuelo. Sin los méritos de Cristo, sin la obra de Cristo, sin la cruz, ninguno de nosotros tendríamos acceso a la presencia de Dios y por ende no tendríamos consuelo frente a la injusticia, frente a los momentos de aflicción, frente a los momentos en los que vemos al impío prosperar mientras nosotros pasamos privaciones y pasamos momentos difíciles. Y eso nos lleva a al tercer aspecto que vemos en el Salmo, y es cuál es el verdadero consuelo y cuál es la esperanza del cristiano. Cuando pensamos en esta situación terrible en la que uno, en medio de la privación o en medio de la aflicción, ve al impío prosperar, ¿dónde encontramos el consuelo? O mejor dicho, ya sabemos que el consuelo lo encontramos en la presencia de Dios, pero ¿cuál es ese consuelo? ¿Cuál es la esperanza que tenemos frente a la aflicción? Versículos 21 al 28 dicen: se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles.
Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Nuevamente, el salmista comienza esta última sección del Salmo con una declaración crucial. Se me afligía el corazón, se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia, y reconoce abiertamente: me porté contigo como una bestia. El salmista confiesa, el salmista reconoce, pero de inmediato comienza a meditar sobre las bendiciones que Dios le había bendecido y sobre el privilegio que significaba para él servirle. Por cuestiones de tiempo no podemos dedicarle un tiempo extendido, sumergirnos en cada una de estas declaraciones que hace el salmista, pero sí podemos ver todo este texto a la luz de la situación que el salmista estaba viviendo y a la luz de las situaciones similares que nosotros hemos vivido o estamos viviendo. Quisiera que leamos estas declaraciones y que nos regocijemos en ellas a la luz de las injusticias que podamos estar viviendo como cristianos, como siervos de Dios, como siervos de Cristo, en medio de un mundo caído que sabemos se opone a Dios y a todo lo que tenga que ver con Él. Y vamos a comenzar poniéndonos un momento en las sandalias del salmista, pero a la vez poniéndonos en nuestro propio pellejo, en los momentos difíciles en los que las aflicciones, el dolor, las privaciones son parte central de nuestra vida y vemos al impío prosperar. A pesar, como pasó con el salmista, de nuestros errores, hemos estado sirviendo al Señor de todo corazón. Hemos estado allí, deseando servirle, deseando honrarlo. Le hemos creído a Dios, hemos creído en el Evangelio, hemos descansado en su gracia. Hemos creído en el ministerio de Cristo en la cruz, en lo que Él hizo para pagar por nuestro pecado, en lo que Él hizo en la cruz para imputarnos su justicia, en cómo Él tomó nuestro lugar y recibió por nosotros el castigo que nosotros merecíamos. Hemos confiado en sus planes, hemos dejado nuestra vida en sus manos, nos hemos entregado a su voluntad, hemos puesto de lado nuestros planes, hemos puesto de lado nuestros deseos y le hemos pedido a Dios que nos utilice para su gloria. Y en este contexto de servicio, en el que estamos sirviendo a Dios de todo corazón y en el que hemos creído a Dios y en el que estamos entregando mucho para servirle, nuestra carne nos dice que merecemos una recompensa, que por todo eso que estamos haciendo Dios nos debe algo. Y sin embargo, lo que recibimos es aflicción. Enfrentamos oposición, pasamos por pruebas y el sufrimiento es cosa del día a día. Y en medio de todo esto, cuando nosotros pensábamos que merecíamos una recompensa y lo que hemos recibido es aflicción, vemos a los arrogantes prosperar. Y en ese escenario, Dios nos recuerda que podemos clamar a Él y declarar lo que el salmista declaró. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. No importa, Señor, cuán dura sea la situación, no importa cuán difícil sea lo que estoy viviendo, no importa cuán duro sea ver al impío prosperar y cuánto trabajo pueda yo estar pasando. Yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me llevas de la mano, me guías con tu consejo, nos ayudas a tomar las decisiones correctas, nos permites ver las situaciones con tus ojos y tomar el camino que tú deseas que tomamos. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Me recuerdas que esto que estoy viviendo acá no es mi vida real, que esto es una ilusión y que realmente nuestra vida está escondida en los cielos con Cristo.
Y que cuando Cristo se revele, nosotros seremos revelados con Él en gloria. Y disfrutaremos de la gloria de Dios por toda la eternidad. El salmista sigue diciendo, en función de todo esto, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo? ¿Dónde buscaré? ¿A quién buscaré? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Tú eres lo más importante. Tú eres lo único importante. Todo lo demás es pasajero. Tú eres eterno. Mi relación contigo es lo único eterno que tengo. El resto pasa. Mi vida aquí pasa. Mis éxitos pasan. Mis victorias pasan. Las riquezas que pueda haber acumulado se evaporan. Mi salud se va. Pero tú no pasas. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Y podrán desfallecer mi cuerpo, mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. No importa que mi cuerpo se deteriore, no importa que mis fuerzas parezcan acabarse, no importa que mi espíritu se doblegue delante del dolor, delante de la aflicción, porque Dios fortalece nuestro corazón, porque Él es nuestra herencia eterna. El salmista no dice que las cosas que tendremos en el cielo son nuestra herencia, no. Él es nuestra herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Y de nuevo, no citamos esto y no recordamos esto para regodearnos en cuál va a ser el destino de los impíos, sino para recordar cuál no va a ser nuestro destino, porque por gracia fuimos salvados a través de la fe. El Señor nos ayuda en este salmo a recordar qué es lo que no vamos a vivir gracias a lo que Él hizo en la cruz. Perecerán los que se alejan de ti, tú destruyes a los que te son infieles. Y termina diciendo, para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. No dice, para mí el bien es tener las cosas materiales que necesito. Para mí el bien es alcanzar los sueños que llevo en mi corazón. Para mí el bien es ser conocido y famoso y adulado por las personas. No, para mí el bien es estar cerca de Dios, y podemos estar cerca de Dios a través de la cruz y solo a través de la cruz. He hecho del Señor soberano mi refugio, pero no mi refugio solamente para sentirme protegido de la inclemencia de la vida, de las aflicciones, de los sufrimientos, de las injusticias, sino para contar todas sus obras. Para mí el bien es estar cerca de Dios y he hecho de Él mi refugio, pero no para disfrutar de mi salvación y decir qué rico soy salvo, sino para contar todas sus obras y ser una herramienta suya para que las personas lo glorifiquen, lo exalten y le den a Él todo honor y toda gloria. Amados, es una realidad que esta vida está llena de injusticia. Y el hecho es que nadie escapa de esa realidad. Aún los impíos, aún los que en un momento dado prosperan a pesar de su iniquidad, aún ellos enfrentan la injusticia, aún ellos enfrentan el dolor, aún ellos enfrentan la desesperanza, el sufrimiento, las aflicciones. Sin embargo, hay que reconocer a aquellos que hemos creído en Jesús, hemos experimentado el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. Hemos sido adoptados como hijos suyos y hemos sido hechos miembros, ciudadanos del reino de los cielos. Enfrentamos un reto adicional al que los impíos enfrentan, porque
como cristianos, si vivimos como Dios quiere que vivamos y nos convertimos en instrumentos suyos para que otras personas lo conozcan y le den la gloria, con toda seguridad vamos a enfrentar la oposición entre aquellos a quienes estamos tratando de ayudar. La oposición no va a venir de personas que no conocemos. Puede venir de ahí, pero la oposición más fuerte, la oposición más dura, va a venir de las mismas personas a las cuales estamos compartiendo el Evangelio, de las mismas personas a las cuales estamos tratando de aconsejar, de las mismas personas a las cuales estamos testificando la obra de Dios. Amados, el mundo vive en oposición a Dios y todos aquellos que verdaderamente le servimos, sufrimos esa oposición. El mundo se opone a Dios y a todo lo que se relaciona con Él. Y es casi seguro que, al igual que le pasó al salmista, nosotros nos hayamos sentido deprimidos, nos hayamos sentido frustrados cuando el mundo se opone a nosotros. Y que frente a la prosperidad de quienes rechazan a Dios, de quienes se oponen a Él, hayamos llegado a sentir envidia. Es una realidad. Está ahí, forma parte de nuestra naturaleza caída. Y el Salmo de hoy nos muestra que humanamente es normal que nos sintamos así. Pero nos recuerda que la verdadera prosperidad no es esa prosperidad que exhiben los arrogantes. Que eso que parece prosperidad en la vida de los impíos no es sino una trampa que los impulsa a su propia destrucción. Su arrogancia, su autosuficiencia, su orgullo por sus logros, sus posesiones, la adulación de los demás, no son otra cosa que una trampa resbalosa. Una trampa que los impulsa a su propia destrucción y que, como cristianos, nosotros tenemos una esperanza que no se disipa con los días. Ellos están cautivos en una trampa, se deslizan directo a su destrucción, pero nosotros tenemos una esperanza que no se disipa con el tiempo, que aumenta en la medida en que se acercan nuestros últimos días. Amados, nuestra esperanza permanece para siempre porque caminamos de la mano del Creador del universo, del que todo lo puede, del dueño absoluto de todo, del que dio su vida para darnos salvación, del que nos compró del pecado y nos hizo aceptables delante de Él, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Caminamos de la mano del dueño del universo que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y mientras vivamos en este mundo y nos dispongamos a honrar a Dios y darle a Él la gloria y testificar de sus obras, vamos a enfrentar la oposición. Es una realidad. Pero esa oposición, por dura que sea, por tremenda que pueda parecer, no tiene el poder de destruirnos, porque Dios es nuestra herencia eterna. Como cristianos, Él es nuestra heredad. Él es nuestra herencia. Él es nuestro refugio. Él nos salvó de una condenación eterna. Y cuando muramos, nos acogerá en gloria, en su presencia. Los invito a que tomemos este salmo, a que meditemos en él, a que nos regocijemos en cada una de estas frases, diciéndole a Dios, como dijo el salmista: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿Qué hay más importante que tú, Señor? ¿Qué hay más importante que tu obra? ¿Qué hay más importante que dar a conocer tu nombre? ¿Qué hay más importante que tu voluntad? ¿Qué tarea más importante tenemos que dar a conocer el carácter del Todopoderoso? Demostrarle a otros lo que Él ha hecho en nosotros. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Meditemos en esto esta semana. Pongamos nuestra confianza
en Él. No importa cuán duras puedan ser las situaciones que estamos viviendo, no importa cuán injusta pueda parecer la vida en este momento. Recordemos que la prosperidad de los malvados es sencillamente una trampa que tarde o temprano va a caer sobre ellos, y que el recordar eso no debe llevarnos a sentir alegría por el castigo de ellos, sino a sentir alegría y a sentir gozo por el privilegio que hemos recibido de no recibir ese mismo castigo, no porque seamos mejores, sino por lo que Cristo hizo. No recibimos el castigo que ellos reciben, no por nuestras buenas obras, sino por los méritos de Jesús, por lo que Él hizo y por la entrega que dio en la cruz. Recordemos que como cristianos tenemos una esperanza eterna, que como cristianos pasaremos la eternidad con Cristo y que mientras estemos acá tenemos trabajo que hacer. ¿A quién tengo en el cielo, Padre, sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. No dejemos de repetir: para mí el bien es estar cerca de Dios, he hecho del Señor soberano mi refugio, para contar todas sus obras. Vamos a tomarnos el tiempo, vamos a dedicarnos a buscar la presencia del Señor, a conocerlo, a descansar en Él, para que podamos decir, como dijo el salmista: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que siga trabajando con nosotros esta semana y que a través de este salmo nos lleve de la mano para hacer frente a estas situaciones tan difíciles que podemos estar viviendo hoy en día, con la convicción clara de en quién debe estar puesta nuestra confianza. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque en el medio de las situaciones difíciles que podamos pasar, en el medio de la injusticia que podamos estar viviendo, Señor, tú nos has mostrado, Señor, lo que hay en tu corazón. Tú nos has dejado ver, Señor, la realidad desde tu punto de vista. Nos has permitido vernos a nosotros mismos como tú nos ves, pero también nos has permitido ver, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz, el precio que tú pagaste y la disposición que tú esperas que tengamos cuando nos damos cuenta de que no recibimos el mismo castigo que los arrogantes, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en estas declaraciones, que nos ayudes a rendirnos delante de Jesús, de su obra, de lo que Él hizo en la cruz, para que podamos ser transformados, para que podamos ser utilizados por ti, Señor, en medio de una generación, en medio de un mundo que no te busca, que no te desea, sino que por el contrario continuamente están buscando su bien personal, que se manifieste tu poder en ellos, que tú los bendigas, que le des las cosas que ellos quieren, olvidándose, Señor, de quién eres tú y de qué hiciste tú en la cruz y de que lo hiciste para tu propia gloria, no para la nuestra. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a mantenernos enfocados en ti, en tu palabra, que nos ayudes a recordar siempre cuál es el destino de los malvados y que nosotros no recibimos o no estamos sujetos al mismo destino, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú ya hiciste. Que no se nos olvide, Señor, cómo caminando contigo en el día a día podemos hacer frente a la envidia y a todas esas cosas que podemos sentir cuando los impíos, Señor, prosperan y les va bien. Te pedimos que nos sigas hablando en la semana, que nos concedas un corazón humilde, sumiso, para que podamos siempre recibir tu palabra con toda mansedumbre, dándote a ti la gloria, dándote a ti el honor. Te bendecimos, te alabamos y ponemos nuevamente nuestras vidas, Señor, en tus manos, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.